sus textos originales, más las reescrituras, etcétera, que ahora os cuento, ha llegado a este culmen, digamos, que es editar las novelas principales, todas las novelas de Rafael, incluso de algunas de ellas dos versiones, como podréis encontrar en este estuche. Y yo tengo la sensación de que a él no le parecería del todo mal. Él era primero, siempre lo digo, que él era primero un lector, luego un narrador, un escritor y luego un guionista. Y yo creo que ser guionista era una mezcla entre ser lector, que ahora os cuento. Él también es espectador de las propias películas que salieron de algunas de sus novelas y que luego él incorpora en estos textos. Vamos a hacer una cuento y luego os cuento lo que vamos a hacer, sobre todo me estás mirando. Bien. Lo que vamos a hacer creo que no se ha hecho nunca y puede estar bien. Y Rafael, en el año 1999, Alfaguara, Juan Cruz, cuando era director de las ediciones de Alfaguara, le propuso reeditar sus novelas escritas todas entre el 55 y el 60, 5 años. 5 años nada más, en 5 años en los que además él escribía a destajo en La Codorniz, a destajo también escribía novelas con seudónimo, Jaco Relli, ese era el seudónimo, a destajo escribía en revistas de decoración, arquitectura, a destajo escribía poemas en el Café Varela en Preciados cada noche para poder pagarse la pensión en Fuencarral. Y en esos 5 años él escribió toda su novelística, toda su narrativa, como decimos en este estuche, su narrativa mayor, así la hemos llamado. 5 años nada más. Pero cuando le propone Juan Cruz que vamos a publicártelo, y dijo, vale, venga, muy bien, pero os pongo una condición. Y Juan Cruz pensaba que era económica. Bueno, no sé qué querrá Azcona ahora ya es Rafael Azcona, hace mucho tiempo, que querrá. Y dijo, no, la única condición es que me dejéis reescribirlas todas. Yo creo que no hay precedente en la literatura española. No le dio tiempo en el 99, que es cuando se propone Juan Cruz, a reescribirlas todas. De hecho, el primer volumen en el que aparecen 3 reescritas se llama Estrafalario I. Iba a haber un Estrafalario 2, que nunca salió porque ya Rafael falleció en 2008 y no se pudo hacer. Juan Cruz le dijo, pero hombre, ¿por qué? Están bien como estaban. Y él dijo, bueno, pero es que yo las escribí en un estado de autocensura provocada por la censura general del país. Y yo me gustaría darle rienda suelta a algunas cosas, algunas expresiones, explicitud, dureza. Y Juan Cruz le dijo, vale, pues de acuerdo. Y él reescribió. Reescribió Los muertos no se tocan, nene, El pisito y El cochecito. Seguramente la historia más reescrita de la literatura española, 6 o 7 veces. Luego os contaremos y lo leeremos cómo. Y de ahí salió la reescritura de sus novelas, que siguió hasta el final. Pocas semanas antes de morir, en 2008, él entregó a Ediciones del Viento, en Coruña, Los ilusos. La última de sus novelas, la reescribió también y ni siquiera la vio editada, la reescritura. Este estuche recoge todas las últimas versiones de todas sus novelas y del cochecito, extraordinariamente se incluyen la primera versión del 60 y la versión del 99, con 40 años de separación, para que extraordinariamente se pueda ver la comparación entre una redacción y la última. Algo que además haremos Juan y yo. Vamos a leer 3 fragmentos de 3 novelas suyas, los fragmentos originales de los 50 y los fragmentos del 99, para que veáis cuáles son los cambios y exactamente qué es lo que hizo y qué es lo que quería hacer. Economizar, hacerse más explícito, como os decía antes, más libre en todos los sentidos. Cuando él decía autocensura, no estaba, y censura en general, no estaba fantaseando.
Hace poco, en fin, se puede, en los archivos generales del Estado, de la Administración, el famoso AGA, José, tú lo conoces bien, están los archivos de censura literaria y cinematográfica, y se pueden ver los archivos de censura de las novelas, de estas novelas, cuando fueron a boca de publicarse, a punto de publicarse. Hay documentos extraordinarios. Por ejemplo, en Pobre, paralítico y muerto, que es un texto, un tríptico, yo siempre digo que es un martes de carnaval, son tres esperpentos del año 60, Paralítico será luego el cochecito. Hay un expediente alucinante en el que se descubren cosas como que él presentó un proyecto para publicarlo en el que eran tres momentos musicales, Pobre, paralítico y muerto. Recuerdo bien que Paralítico eran Andante con moto y muerto era Vivace ma non troppo. Era el último subtituló así las tres. ¿Cómo era pobre? No me acuerdo cómo era pobre. No me acuerdo. Y el único inconveniente que le puso la censura es que se decía carajo, coño y la madre que los cagó. Y exceptuando eso, permitió publicar perfectamente el resto del tríptico. O, por ejemplo, claro, el caso más espectacular es los europeos. La última de sus novelas, la que la crítica consideró ya que Rafael se marchaba del humorismo, se marchaba de todo y hacía la que se considera por mucha crítica su mejor novela. Los europeos se tiene que publicar clandestinamente en una editorial inventada en París para ser publicada en España porque no admitían un sello español por una historia que tenía un aborto por medio de la historia y nunca se pudo ver ni en los kioscos ni en ningún lado. De hecho, flotó durante mucho tiempo en agua en un sótano donde los ejemplares de los europeos iban flotando, de los europeos originales. Un día me llamó y me dijo, oye, tengo un montón de ejemplares de los europeos que hemos rescatado de un sótano en que todo flotaba, si quieres alguno te doy. Y en fin, todo fue más o menos así, pero el otro día pensé que estaría bien que pudiéramos leer algunos fragmentos originales y que viéramos luego cómo lo resolvió en el 99 y para que vierais el cambio de tono. Además, hablando de cambios de tono y a la vez fidelidad al tono original, el estuche tiene las ilustraciones de Carlos Baunza, que además son una especie de, a mí me suena una interpretación, ¿no?, de los ilustradores de sus libros originales, desde Mingote hasta Oñi, que publicaron todas sus novelas. Hay una interpretación también más esquemática, más esquelética y de todo eso que me parece fascinante. Lo tenéis aquí detrás y también está dentro de los libros. Pero también, cuando empezamos con El Verdugo hace 23 años, también nos dio oportunidad de estar con Rafael en muchos momentos y con Berlanga, pero además tú habías hecho ya varios Azconas para el año 2001. Yo creo que El vuelo de la paloma, Suspiros, había unos cuantos. Sí, yo hice con Rafael 2 o 3 títulos, nunca sé, porque luego además había otros proyectos que no se llevaban a cabo o se posponían y luego yo al final no podía estar porque ya estaba en otra cosa. Pero la relación con Rafael no solamente fue de interpretar sus textos, sino que llegamos a ser socios produciendo películas. Y produjimos 3 películas. Suspiros de España y Portugal, Siempre hay un camino a la derecha y Adiós con el corazón. De hecho, la 4ª película, que no pudimos llegar a coproducir, finalmente, que era Que con el alma no puedo, que esa se quedó en el tintero. Pero yo siempre, hablando con Rafael del tintero famoso, yo, por ejemplo, tenía bastante pudor a la hora de, en alguna de estas películas, que siempre estaban dirigidas por José Luis García Sánchez,
sustituir o quitar cosas que yo veía que a la hora de hacer la película dentro del papel, pues o eran demasiado literarias o eran no estaba bien para la escena en realidad, y entonces yo proponía cambiarlas o suprimirlas o lo que fuera. Y entonces yo recuerdo que un día que Rafael vino al rodaje, yo fui muy educadamente, le dije: Rafael, tengo que pedirte perdón porque ha habido muchas cosas de esta película que yo a lo mejor he cambiado. Y dice: no, no te preocupes, si yo tengo una carpeta en el ordenador, que Rafael es una de las primeras personas que empezó a trabajar con ordenador y sobre todo con ordenador Apple en España. Es decir, él tenía un ordenador, en aquellos momentos era absolutamente disruptivo y moderno. Trabajar con el ordenador, pero sobre todo trabajar con un Mac. Y decía: no, si yo en el Mac lo enciendo y tengo una carpeta tuya que pone Chanove, y todo lo que quitas te lo guardo para la siguiente. Tío. Y ya dije: bueno, pues estupendo, estupendo. Sí. Tenía un archivo, no solamente mío, tenía un archivo de todos los actores. Pero dice: a los actores os gusta quitar muchas cosas, y os da igual el trabajo que hemos hecho nosotros, a lo mejor durante una madrugada o lo que sea y tal, pero dice: bueno, pues si no lo queréis para esta, ya os lo comeréis en la siguiente. Un tío muy grande. Rafael Azcona era un gran escritor, un gran cineasta y un gran amante de la vida, y un hombre de un enorme sentido del humor, evidentemente, unos ojos achinados medio cerrados y tal. Era un pícaro escritor. Y bueno, pues la verdad, yo le echo mucho de menos, pero hay una cosa que he reflexionado bastante, ¿no? Porque desde que se murió Rafael han ocurrido cosas en nuestro país, en el mundo en general, que uno siempre piensa: bueno, vamos a ver, si Rafael viviera ahora, ¿qué pensaría Rafael? O caray, es que esto parece un guión de Azcona, esto que nos pasa. No, Rafael es como Cervantes, ya lo escribió todo. Es decir, somos nosotros los que no evolucionamos, seguimos haciendo lo mismo. O sea, encontramos un reflejo en la dramaturgia de Rafael Azcona porque es que seguimos haciendo las mismas cosas, que no aprendemos ni a tiros. Y nunca mejor dicho, es que no aprendemos. Entonces, al final siempre encontraremos en Azcona, como en Cervantes, bueno, a los anglosajones les pasa con Shakespeare. A nosotros yo creo que nos pasa con Cervantes, fundamentalmente. El Quijote es un manual de instrucciones del español medio. Es decir, está todo ahí, todo lo que nos pasa, todo lo que nos va a pasar, todo está ahí. Y Rafael Azcona, siguiendo esa línea de esa literatura popular, engrandeciendo la literatura popular, que es lo mismo que hacía Cervantes, llegó a dar claves verdaderamente increíbles. Y en estas novelas, como bien dice Bernardo, de gran literatura, todavía incluso fuera de lo que es el guión cinematográfico, que a veces es tan explícito, tan conciso, pues en estas novelas aquí Rafael abre su cajón de las esencias y nos muestra una gran literatura. Vas a empezar tú, ¿no? Sí, pues empieza, que estos señores... Voy, que tendréis tendréis que cenar. Pero también les gustaría llegar a casa porque tienen una vida social, en fin. Exacto, yo lo comprendo. Voy a leer un fragmento de Los muertos no se tocan, nene, una novela de él del año 1956, donde él ya parecía alejarse del humorismo de la codorniz. El humorismo le perseguía a él como una especie de malentendido. Él intentaba explicar que no era ni humorista negro, del humor negro, sino que la vida ya era suficientemente negra y bastante humorística y paradójica. Esta iba a ser, Los muertos no se tocan, nene, como seguramente sabéis, iba a ser la primera novela suya que se iba a adaptar al cine, la primera, no El pisito, como al final sucedió, pero la censura tampoco creyó que esta historia de un funeral de provincias muy ácido. Pasaba originalmente la novela en Logroño, en su ciudad y
y la mía, y algunos de los que estamos aquí también, y también se conserva en la reescritura, y al final se optó por El pisito, pero Ferreri quería rodar realmente esta película. Voy a leer un fragmento de Los muertos no se tocan, nene, un amanecer en la ciudad con un sol que parece un huevo. Voy a leer el 56 y Juan leerá la versión en el 99. Son fragmentos breves y dice así, versión del 56, amanecía, el sol y su vago resplandor eran un huevo recién cascado. La yema, fofa y anaranjada, resbalaba pesadamente sobre la blandengue y azulenca clara, constituyendo un espectáculo francamente repulsivo. Luego, al atardecer, el sol y su luz serían un hermoso y apetitoso huevo frito, compacta y dorada la yema, endurecida y rizada la clara, después de haberse tostado durante unas horas en la cóncava y redonda sartén del cielo. Ahora era solo y nada más que un triste, deprimente y desagradable huevo acabado de romper, de derramarse en la cáscara, y por eso escandalizaba a los gallos que con sus frenéticos kikiriquís denunciaban el espantoso crimen, el horroroso pollicidio que para ellos suponía el asesinato de aquel enorme huevo. El escándalo producido por los gallos desvelaba en sus nidos a los pajarillos. Como todas las mañanas, las avecillas trataban de protestar con unos píos que surgían de sus resecas y adormiladas gargantas totalmente enronquecidos, y como todas las mañanas, después de llevarse un susto tremendo al temer haber perdido la voz, las avecillas torpemente buscaban una gota de agua para remojar el pico, hacer unas gárgaras y comprobar que seguían teniendo el pío pío más claro que nadie. Y ya convencidos de que todo había sido una falsa alarma, los pajarillos, jubilosos y voraces, volaban en busca de su alimento, de su desayuno, proporcionando un triste despertar a los inocentes gusanos que acababan de salir a la luz a ver qué pasaba y cómo se daba el día, y que, sin comerlo ni beberlo, se encontraban triturados por los agudos picos. Ya. Pues sí, es breve, sí. Es breve. Tenía un poco más, pero por no cansar a estos queridos amigos. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a leer ahora el mismo fragmento de Los muertos no se tocan, nene, del año 99. O sea que pasaron 40 y tantos años. El sol aparece en el horizonte como una repugnante yema de huevo crudo a punto de desleírse sobre la tierra, y su luz, de una palidez enfermiza, descubre en los tejados osamentas de gatos y palomas, desportilladas vacinillas, herrumbrosos triciclos infantiles, vacías latas de bonito en escabeche, sillas paticojas y sin asiento, oxidados bragueros ortopédicos, condones usados. Fabianito solía subir al tejado en busca de inspiración, y era cierto que en una de sus ascensiones descubrió lo que parecía un preservativo usado, hallazgo que le inspiró un poema en verso libre a cuenta de la cópula de una pareja de adolescentes en lo más alto del Empire State Building, poema que no especificaba si los amantes usaban o no usaban preservativo, y que terminaba así: amándose desnudos bajo el cercano cielo, ebrios de barras y de estrellas. Cierto también que en el tejado de su casa no se veía nada de lo que acababa de enumerar, pero el realismo, decía el hermano Marcelo, si no se exageraba un poco, se quedaba en nada. Y en el tejado estaba el poeta en trance de novelista, la espalda contra una buhardilla, lanzado a exagerar para describir con las tintas más sombrías posibles y con gran profusión de adjetivos el amanecer del día más negro de su vida. No hacía ni una hora que Clara había rechazado su amor. No puedo vivir sin ti. Huyamos al extranjero, le había propuesto Fabianito, deslizándose en la cama que aún conservaba el calor y el olor de Manoliño. Y ella, Clara, la casquivana, fuera de aquí, mocoso. Pero mejor olvidar su respuesta y seguir con la descripción. En la sartén del cielo la yema del huevo se va dorando y sus débiles resplandores sacan de las sombras las avejentadas fachadas de los edificios, una discordante sinfonía de manchas de humedad, grietas y desconchones,
despellejados cables eléctricos, agonizantes matas de geranios, lúgubres portales, esquinas meadas por borrachos y perros vagabundos. Poco a poco se irán abriendo miradores, balcones y ventanas para emanar las fétidas atmósferas que la noche ha viciado en siniestros habitáculos. Pero ¿cómo olvidar la humillación que le infligió su despiadada tía? Abrazada a Marianín, dormidito a su lado, aquella mula, eso es lo que era, una mula, rechazó la proposición del enamorado con un par de coces y un reiterado insulto. «Fuera de aquí, mocoso, que vas a despertar al chiquillo, mocoso. ¿A qué extranjero vas a ir tú, mocoso, que eres un mocoso?» En el tejado, Fabianito se sorbió los mocos y volvió a su empeño. Comienzan a tronar el ambiente las fragorosas descargas de las cisternas, las destempladas toses y los furibundos carraspeos de los fumadores, el llanto de los niños que se niegan a ir al colegio, los ayes y maldiciones de los artríticos, las broncas de los matrimonios después de la tregua que les impuso la noche, de los patios, aún en tinieblas. Ascienden los efluvios del pescado podrido, del ácido úrico, del sudor animal y de mierda. Rafael siempre, desde la juventud, utilizaba siempre un verbo para... Cuando él creía, lo hacía desde la juventud, cuando él escribía, tenía una terna de amigos en Logroño con el que escribían historias y querían dedicarse a escribir guiones de cine porque era lo que pitaba, como se decía entonces. Y él utilizaba siempre, y sus amigos, el término de «esto va tomando incremento», cuando creían que la historia iba creciendo, ¿no? Las reescrituras del 99 son un caso de incremento en todos los sentidos, y es muy curioso imaginar a Rafael encerrado otra vez con sus historias. Una de las más, os decía antes, más reescritas, yo creo, de la historia, de la ficción española es la historia del cochecito. Yo creo que no exagero cuando digo que no hay ninguna idea original más reescrita y más publicada que la del cochecito. El cochecito nace de una observación de él cuando llega a Madrid, va un día, está pasando por el Bernabéu, donde acabará viviendo además, en el Paseo de La Habana. Él está por el Bernabéu paseando con algún amigo y ve que se van unos paralíticos en sillas de ruedas, se van del partido y que van diciendo, se van como además escandalizados y comentando entre ellos, vámonos, que estos son unos baldaos. Refiriéndose a los jugadores que están jugando en el Bernabéu. Estos son unos baldaos. Eso le lleva a escribir, él es un rey de la paradoja, Rafael, ¿no? Las paradojas vitales. Eso le lleva a escribir un artículo muy corto en La Codorniz, que voy a leeros, es muy corto, por eso lo voy a leer, para leer luego otro de los finales más censurados de la historia de la ficción española, que es el final del cochecito. Y ahora luego lo contaré, y Juan leerá el final tal y como él resuelve y cierra en este corte definitivo que es en el 99. Esto escriben en La Codorniz en el año 57. Una historia que yo creo que ahora, en fin, no sé quién publicaría y quién sería capaz de publicar esto que os voy a leer ahora. Se llama El señor que quería ser paralítico. Es la primera versión de esta historia que él observa en el Bernabéu. Dice: el señor que quería ser paralítico le dijo al fornido joven que le escuchaba: fornido joven, yo quiero ser paralítico, y verá usted por qué. En primer lugar, siendo paralítico, no tendré que trabajar ni nada de eso. En segundo lugar, siendo paralítico, podré pasarme la vida en un carrito, a ser posible con motor. Y así me reiré de los líos del transporte urbano y cuando pase junto a una cola del tranvía, haré burla de los pobres seres que pasan por allí la vida. En tercer lugar, también me saltaré a la torera las ordenanzas del tráfico, porque ya se sabe que cuando un paralítico va a cruzar una calle en su carricoche, los guardias, que son muy humanitarios, detienen incluso a los coches de bomberos. En cuarto lugar, siendo paralítico, podré detener en la calle a los fornidos jóvenes que van a sus asuntos y decirles todo lo que me dé la gana sin que los jóvenes fornidos puedan mandarme a la porra, porque para eso la parálisis y la ancianidad son respetabilísimas. Entonces, el fornido joven,
que iba a sus asuntos, se quedó mirando perplejo al señor que quería ser paralítico. Y después de rascarse un poco la cabeza y de mirar a ver si había cerca algún agente de la autoridad, fue y le propinó al señor que quería ser paralítico una patada en la columna vertebral. Luego emprendió veloz carrera. Ahora, el señor que quería ser paralítico ya lo es. Y por ahí va con su silla de ruedas, encantado de la vida. Esto lo escribe Azcona en el 57. Como se decía, ahora vas y lo cascas esto, ¿no? Ahora vas a contarlo por ahí. Pero yo creo que este momento sí que es muy interesante. El cochecito, la película, y ya desde el guión tenía un problema al final de censura muy grande y muy curioso, que solamente se ha solucionado en las copias últimas y extranjeras, incluso algunas de ellas, del cochecito película, y también en la reescritura de 99 de la historia. En el relato original, tal y como lo había pensado, don Anselmo, Pepe Isbert, para entendernos, ha envenenado a toda su familia, echando veneno en el cocido por venganza de las cosas que le joden en casa y como lo agobian y lo angustian, porque no le dejan comprarse el cochecito para ser más movible, paradójicamente, en la vida. Y él echa el veneno y recordad a Pepe Isbert, así como a ciegas, cogiendo el veneno con la calavera en la mano, y lo echa al cocido y luego se va. Él se da cuenta al final, después de dar un paseo por la ciudad, que puede haber envenenado enteramente a su familia y haber matado entera a su familia. Y en el guión original, y está rodado e incorporado a las copias últimas de la película, Pepe Isbert, don Anselmo vuelve a su casa en la calle Pez, aquí, y sacan a todos en las camillas, todos muertos. Y entonces es cuando se va y el famoso final de la película. Esto ni lo pudo contar en la primera vez que escribe la historia, ni en la segunda, ni en el guión, ni nunca se pudo ver en España. Sí en Italia, cuando la película se ve en Italia, pero nunca en España. Hasta los últimos años no se pudo saber, y hasta que lo reescribió, que había matado a toda su familia. Y así, al final del relato paralítico, pobre, paralítico y muerto, paralítico, como os decía, es el cochecito. Pobre y muerto son dos relatos extraordinarios que también y muy poco conocidos y nunca reescritos por él. Lo único que nunca reescribió fue Pobre y muerto y Cuando el toro se llama Felipe. Una historia sobre un toro humano en plena guerra civil en Logroño. No os cuento más que eso nunca lo reescribió y está también ahí. El final del relato paralítico es este, y ya veréis la diferencia. Ya está Anselmo por ahí con el cochecito. Pensar en el futuro le hizo recordar que allí, en su casa, debía haber sucedido a aquellas horas algo terrible. Eran las 3 de la tarde. Ya habrían comido los garbanzos, en fin, se evaporó su entusiasmo de salir huyendo de la ciudad o de andar por ahí. Su entusiasmo y su inconsciencia. No quería que murieran, no debían morir. Las niñas, sus nietas, eran inocentes. Se dirigió acelerando hasta que le empezó a doler la mano, en busca de la glorieta de Alonso Martínez. El motor rugía tan intensamente que ya no se oía la radio. Tomaba las curvas sin frenar y en alguna el coche tomaba las curvas sin frenar, su cochecito. Y en alguna el coche levantó una rueda del suelo, parecía un MotoGP. En Sagasta estuvo a punto de embestir a un tranvía. Que no hubieran empezado a comer, señor mío, que no hubieran empezado a comer. Bajó por Alonso Martínez como una centella. Los transeúntes se espantaron al ver a aquel paralítico desbocado. Oyó sus gritos: ¡se estrella! ¡Se va a estrellar! ¡Se va a estrellar! Ante la puerta de su casa había un grupo de gente. Don Anselmo quitó la marcha cuando se asomaban unas lágrimas en sus ojos y el cochecito fue a detenerse ante la portera. También ella se extrañó, como su colega de la casa, de don Lucas, pero su extrañeza desapareció para dar paso a las lamentaciones. ¡Ay, qué desgracia, don Anselmo! ¡Ay, qué desgracia tan grande! ¡Todos al hospital! Un individuo ensombrerado se acercó. ¿Quién es? El padre de los señores, el abuelo de las niñas. Don Anselmo lloraba sin disimulo, no le dejó hablar al del sombrero. Le dijo entre sollozos: ya lo sé,
oiga, dígame, ¿a la cárcel se puede llevar el cochecito? Este era el final, y dice esto en la puerta de su casa. Ya vais a ver cómo aquí Rafael, además de reescribir, es espectador de su propia película. Ya lo vais a ver. 1999. El cochecito. ¿Qué iba a hacer ahora? Si su familia se había dado cuenta de que la comida sabía mal, no podía volver, y si el matarratas había funcionado, tampoco. ¿Por qué no telefoneaba? Al menos saldría de la duda. Cualquier respuesta sería más llevadera que aquella terrible incertidumbre. Dejó el cochecito en la puerta de una taberna de la calle Almirante y se abrió un hueco entre los clientes que tomaban café en el mostrador. Conseguir la ficha no le llevó ni un minuto, pero el teléfono estaba ocupado por un pelmazo que le explicaba a alguien el lujo del nuevo espectáculo de Celia Gámez, que estaba muy mayor, pero tan artista como siempre. Don Anselmo trató de explicarle que debía llamar a su familia, pero el pelmazo le volvió la espalda, metió más monedas en la ranura y pasó a relatarle a su interlocutor el argumento de la revista. ¿Y si se acercaba a su casa? Los criminales volvían siempre al lugar del crimen. Podía dejar aparcado el cochecito en una bocacalle, asomar la nariz desde una esquina, esperar a ver si se producía algún movimiento en el portal. Pero claro, en el caso de que el veneno hubiera hecho efecto, podrían pasar horas, quizás días, antes de que se descubrieran los cadáveres. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Se espantó, imaginándolos ya en estado de putrefacción. Entró en la plaza del 2 de Mayo. Aparcó en la esquina de Ruiz y remontó la calle con aquel trotecillo cochinero que se permitía en los casos de urgencia. Antes de llegar a la esquina con Malasaña, oyó las voces y los gritos. Sobreponiéndose a sus temores, asomó un ojo desde la esquina. El corro de curiosos que rodeaba una ambulancia abría paso a las camillas que iban saliendo del portal de su casa. 1, 2, 3, 4, 5... O sea que el botarate de Alvarito también había comido cocido. Eso fue todo lo que pensó antes de arrear calle abajo. El sol poniente alargaba las sombras de la pareja de la Guardia Civil apostada en la carretera. En 100 kilómetros a la redonda constituían la única presencia vertical en el paisaje estepario. Llevaban 2 horas esperando, apoyados los traseros en las barras de sus bicicletas, cuando los alertó el lejano parpadeo de un motor. El cabo le pegó la última chupada a la colilla que le colgaba del labio y previno a su compañero. Debe de ser ese. El puntito negro que apareció en la lejanía creció hasta convertirse en un caballero mayor, con sombrero y gabardina, tripulante de un cochecito de inválido. El cabo alzó una mano y el vehículo se detuvo. Buenas tardes, balbuceó el anciano. Documentación, por favor. Sí, señor. Tras echarle una ojeada a los papeles, el cabo le preguntó lo que ya sabía. ¿Se llama usted? Anselmo Olmedillo. ¿De dónde viene? De Madrid. ¿Y dónde se dirige a estas horas? Por ahí. El señor Olmedillo había respondido, sabedor de lo que le esperaba. Dé la vuelta, por favor. Sí, señor. Don Anselmo hizo un elegante giro en U. ¿Arranco? Arranque. Los guardias se agarraron a la trasera del cochecito, cada uno a un lado, y se dejaron remolcar, encantados de no tener que darle a los pedales. El detenido volvió la cabeza hacia el cabo y formuló un desesperado deseo en una humilde pregunta. ¿Me dejarán tener el cochecito en la cárcel? Al fondo se encendían las luces de la ciudad. Como os decía, que ahí ya él está viendo el vídeo. Él veía raramente sus películas, pero está viendo la película y está reinterpretando lo que él escribió. Fue su segundo guión, a partir de su propio relato, que, como digo, fue escrito en varias revistas anteriormente, también en la revista Arriba, en el periódico, en fin, en muchos sitios. El último que vamos a leer, yo creo que es una absoluta, lo he dejado para el final, una obra maestra del incremento y de la visión. Es el final, la coda, digamos, a la secuencia de la boda del Pisito. Cuando se consuma la boda entre doña Martina y Rodolfo o Fito, como le dice su novia en Eterna,
en la película. Una escena absolutamente extraordinaria y de una, tal y como lo piensa Rafael, como lo escribió ya al principio. Por cierto, que no está de más decir que prácticamente muchísimas cosas de las que él escribió y de las que partieron sus relatos, o largos, novelas cortas, como queréis llamarlo, estaban basados en hechos reales. El Pisito está basado en La Vanguardia, un artículo del 56, está reproducido íntegro en el estuche, un artículo en el que se cuenta la boda de un hombre muy joven con una mujer anciana para poder tener opción a realquilar la casa. Esto en el 56, pero podemos traerlo perfectísimamente al... Yo aún recuerdo, y lo sabéis mucho mejor vosotros que vivís en Madrid, yo recuerdo ver por la Gran Vía carteles de se alquila casa con bicho. Yo eso lo he visto. En fin, bueno, ¿qué hablaríamos de los pisitos actuales? De hecho, el pisito ha quedado como un concepto que se utiliza muchísimo para hablar en artículos, en editoriales, sobre el problema de la vivienda actual. La escena de la boda, ya vais a ver, voy a leer, es muy breve además, como él cierra el capítulo de la boda en el año 57, es cuando se publica El Pisito, novela de amor e inquilinato, que es como se subtitula la novela de amor e inquilinato, y ya veréis, él escribe una especie como de... Fijaros, bueno, Juan lo ve bien, él escribe en la reescritura, se llama un intermedio, la boda, y yo ya cuando la leí, apunté a lapicero, espléndido, estupendo, ah, perdón, estupendo, perdón, no, sí, estupendo, no, estupendo, dejémoslo en estupendo, muy bien. Bueno, fijaros, así es el final de la boda en la escritura del 57, y veis lo que hace, cómo es el intermedio, cómo acaba Petrita en el 99. La salida de la iglesia se hizo muy difícil. La gente obstaculizaba las puertas, pero detrás de las puertas aún había algo peor todavía. La plebe, la gentuza, gritando, cantando, saltando, riendo, empujando. ¡Viva los novios! ¡Vivan, vivan, viva! ¡Viva la novia! ¡Viva! ¡A la noche será lo bueno! ¡A la noche será lo bueno! ¡Olé, los tíos machos! ¡Olé, olé! ¡Cuidado, joven! A ver si la rompe usted. Ojo, Rodolfo sufría. Rodolfo, ponerle la cara de López Vázquez, Rodolfo sufría, Rodolfo luchaba, Rodolfo quería morirse. Toda la ordinariez estaba allí, toda la bazofia del mundo, entretenida en mancharlo con sus bromas y con sus sañudos ataques, estaba allí. Un fotógrafo dijo: déjenme trabajar, fuera, fuera. Y las gentes hicieron corro alrededor de los novios y de los padrinos. Rodolfo se sintió desnudo, avergonzado, quiso aprovechar aquel claro para llegar al coche, pero unos brazos le sujetaron implacables. «Si es para recuerdo, hombre, si es para recuerdo la foto». Buscó con la mirada a Petrita. Petrita había desaparecido. Ya veréis cómo luego lo cuenta. Petrita había desaparecido. Infame. Después de haberle embarcado en aquello, ahora escurría el bulto. El fotógrafo disparó por fin, y la masa se remolinó en torno a los recién casados. Las mujeres arrebataron a doña Martina, la anciana, al azahar. Rodolfo buscaba el coche con la mirada por encima de las cabezas de la multitud. De pronto se puso a su lado un tipo con una trompeta, un sujeto que se ganaba la vida acudiendo a las bodas y amenazando con interpretar una pieza. Se llevó el instrumento a la boca, sopló y el aire se llenó con los compases de La casita de papel, que era lo que tocaba siempre, y la gente unánime empezó a cantar. Encima de las montañas tengo un nido, viviendo en mi casita de papel. El coche arrancó, pero 10 minutos después todavía resonaba en el cráneo de Rodolfo aquel calderón interminable de papel. La gente tenía razón, 2 puntos, de papel. Pero Rafael en el 99 se pregunta, ¿dónde se fue Martina? Perdón, ¿dónde se fue Petrita en ese momento? Al filipino que contrató Honorio para que hiciera la foto de boda, un fotógrafo al minuto que trabajaba en la Puerta del Retiro, le costó una eternidad nivelar el trípode y enfocar su máquina.
Como consecuencia, el madrugón que se pegó la pareja para eludir la curiosidad de la gente no le sirvió de nada, pues apenas se corrió la voz de que el carnaval había llegado a la plaza de San Ildefonso, pescaderos, verduleras, carniceros y fruteras del vecino mercado se precipitaron hacia la placita dispuestos a divertirse un rato a costa de los novios, de los padrinos y de los testigos. Y allí estaban, expuestos al pitorreo, mientras el filipino hacía o no hacía la foto. Doña Martina con el traje de crespón negro, la mantilla de blonda y la peineta que vestía en la Semana Santa, y Rodolfo con un traje azul marino, corbata roja y zapatos colorados, todo de estreno gracias a la generosidad de la novia. Dimas con las solapas de un smoking de alquiler acribilladas de condecoraciones y Rosa, la hermana de Petrita, con una pamela y un vestido estampado que daba escalofríos verlo. Paco, el guardia de uniforme y con una bota en la mano, pues se le había hinchado un pie, y Honorio con corbata de lazo y la bragueta abierta, los dos ya medio piripis de cazalla. Y Petrita. Petrita, sensata por una vez, había decidido mantenerse alejada de la iglesia y esperarlos en el bar Tolomé, donde Dimas, rumboso en su papel de padrino, iba a ofrecer un desayuno a base de churros, porras, café y chocolate. Pero tampoco a ella le valió ser tan precavida. Un chusco de los que se arremolinaron en torno a los novios tuvo la idea de contratar a un trío de mendigos ciegos que tocaban en una esquina, y la comitiva, con acompañamiento de guitarra, banjo y bandurria, llegó al bar cantando a coro Mi casita de papel. Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Pasaremos la vida en un sueño, viviendo en mi casita de papel. Al ver lo que se le venía encima, Petrita corrió a esconderse en el hediondo retrete del local. Con los nervios resbaló en la placa turca, un pie se le quedó encajado en el agujero y allí se quedó, expuesta a las bromas de mal gusto del público, hasta que a las 12:30 Rodolfo se decidió a llamar a los bomberos. Bueno, podríamos... el cotejo es impresionante y hay en cualquiera de todas las novelas reescritas hay momentos de... en fin, muy impresionantes de cómo revé y cómo repiensa. Pero bueno, yo creo que estos ejemplos estaban bien, ¿verdad? ¿A ti te ha parecido bien? Bien, muchas gracias. Bien. Has hecho un trabajo verdaderamente de mucho reconocimiento por parte de nosotros, de verdad, puedes estar muy orgulloso. Muchas gracias. Yo no las tenía todas conmigo, no dabas un duro, pero ¿por qué tan grandes las fotocopias? Pues es decir, yo que tengo en la pantalla del móvil la letra más pequeña y de repente todos estos pliegos que es que, de verdad, para la próxima que hagamos, una cosa normal, un folio normal, DIN A4, pero no tan grande. En Logroño no hay papel normal. Sí, no es fácil a veces encontrarlo, pero sí, pero no sé qué luz íbamos a tener. Sabes además que esto te lo diría perfectamente Rafael. Perfectamente, exactamente, esa sería de Rafael. Bueno, no queremos entreteneros más. Si queréis comentar algo, tenéis algo que queráis, estaremos aquí encantados de decirlo. Os invitamos desde luego a Rafael. Me está acordando que son esas cosas, al final hablar de Rafael, de esas cosas verdaderamente increíbles, porque Rafael vivía así. Es decir, que Rafael, como tú has dicho, era un enorme cazador de paradojas. Cuando coproducíamos películas, éramos un director, José Luis García Sánchez, un hombre de bien, un hombre de peso. Rafael Azcona, otro hombre de bien, y luego dos cómicos de dudosa reputación, que éramos Juan Luis Galiardo y yo. Entonces Juan Luis Galiardo siempre quedábamos para comer y luego para discutir
generalmente Galiardo siempre de dinero, José Luis García Sánchez intentaba ponernos a todos de acuerdo como si fuera un Kofi Annan cualquiera, Rafael Azcona directamente hacía gestos como de esto no tiene arreglo, y yo sencillamente deseaba que pasara todo aquello lo más rápidamente posible, ¿no? Pero de repente yo descubro que Rafael siempre me cita como media hora antes de que empiece la comida. Y entonces llego allí al restaurante y le digo, bueno, ¿a qué hora vienen los demás? Y dice, no, tenemos tiempo para comer. Y digo, ¿cómo para comer? Y digo, ¿tú no te has dado cuenta que cuando viene Galiardo ya no se come, solamente se escucha a Galiardo? Y entonces nos comíamos tranquilamente, él y yo, en silencio, y el tío, cuando ya terminábamos de comer un plato o lo que fuera, decía, Galiardo está por llegar, se acabó lo bueno. Y luego se querían con locura, no crean que... Pero era saber perfectamente cuál era el rol de cada cual. Solamente, preguntaros. Y sí que, hombre, nosotros que venimos del sindicato de guionistas, pues no nos gusta tampoco arrancar la faceta de guionista y destacar otras, así como así, pero... ya que estamos en literatura y en este formato, yo creo que tan no sé, tan apreciable, sí me gustaría que nos contáis un poco cómo, si ha coincidido el momento, si lo habéis buscado expresamente por las fechas que van siendo o no, y también al ilustrador cómo ha trabajado porque esta edición es una edición muy cuidada por el contenido que tiene y creo que también por la época en la que nace, y supongo que ha sido un trabajo que lo habéis considerado, lo habéis planteado en conjunto con ese cariño y con ese cuidado, y un poco también por saber esas, ya que no vamos a hablar de guiones, pues bueno, o sí, pero más tangencialmente, pero cómo habéis cuidado esa aproximación, ¿no? Cómo habéis planteado este trabajo y cómo lo habéis luego desarrollado. Gracias. El trabajo de edición, y Víctor lo podría contar mejor desde Pepitas, era ya anterior. Ya habían editado varias novelas de Rafael, desde Las Memorias de un señor Bajito, que va por... ¿Cuántas ediciones lleva ya, Víctor, del Bajito? 4 ediciones, ¿eh? Un libro publicado en la editorial Pulga de los años 50, lleva 4, también reescrito, lleva 4 o 5 ediciones. Y luego más y luego toda la Azcona de la Codorniz, que también ha publicado Pepitas, 3 volúmenes así, en pasta dura, con todos los artículos y dibujos de la Codorniz. Era un proyecto ya bastante madurado, pero es verdad, le faltaba una faceta de viñetista, como también era Rafael, y muy bueno. Por cierto, el dibujante que él más apreciaba, y igual baja un día donde esté a verla, su dibujante de cabecera era Sol Steinberg, que está en la Juan Mar, perdón, iba a decir Mafe, está en la Juan Mar. Steinberg era su dibujante, de Mingote por amistad, y Steinberg y de hecho los dibujos suyos para Pueblo, etcétera, son Steinberg puro. Pero hacía falta una interpretación gráfica de 2024 de ese mundo, y ahí Pepitas le encarga a Carlos, que acaba además de exponer en la Sala Mos Salvador de Logroño, una sala de arte contemporáneo de la ciudad, una exposición magnífica y muy grande, gigante, ¿no?, de tu obra, una pared entera dedicada a los bocetos y viñetas e ilustraciones de esta colección. Pero Carlos puede explicar mejor, ya que tenemos la suerte de que esté aquí, cómo se planteó los dibujos de la colección. Yo quería, Bernardo, que dijeras ¿por qué hemos hecho la portada esa del autobús? Ah, sí. Bueno, gracias, Carlos. Sí. Esto es una especie de ómnibus. Rafael siempre recordaba una frase que decía Bueno, se suele llamar también ómnibus a las publicaciones generales, una obra, digamos, grande o de muchos ejemplares de un autor, una especie de ópera omnia, pero luego también más popular, un ómnibus. Pero Rafael, su divisa era una frase de su amigo, y al que le admiraba mucho, el guionista italiano Cesare Sabatini, también colaborador de Berlanga y amigo de él. Y Sabatini siempre decía que los guionistas italianos de su generación habían perdido el oremus, habían perdido la orientación desde que dejaron de viajar en autobús en Italia, que cuando ya no viajaban en autobús ya no sabían de qué hablaba la gente y de qué trataba la vida.
Y eso Sabatini lo decía siempre, y Rafael lo tenía siempre en la memoria, y de hecho él, además de ser el Mac user, que era todo su timbre de gloria era tener el bonobús de jubilado, que no lo era, no lo fue nunca, ¿no? Del autobús, y él lo lucía como un timbre de gloria, y yo he viajado con él en autobús y le he escuchado, le he visto mirar, le he visto mirar y escuchar, y él realmente nunca perdía el oído. Él tiene un pabellón auricular de la gente y de la vida que le guiaba desde que era muy, muy joven, y él siempre decía que todo lo que escribió lo cambiaría por contar lo que contaba en el velador de al lado, a quien escuchara. Y bueno, por eso dijimos, bueno, pues un autobús, ¿no? Y aparte que su primera película con Berlanga fue Se vende un tranvía, maravillosa, maravillosísima comedia, no vista hasta décadas después, y en fin, una obra maestra de la comedia española. Y de ahí viene el autobús. Gracias, Carlos, me has dado la oportunidad de contarlo. Y ahora tú. Me pareció interesante que lo explicaras tú. Y yo no hice nada más que leerme y disfrutar todo lo de Azcona, ¿sabes? Y después, pues dedicarme a hacer unos grabados, no tiene más. Lo disfruté porque, digo, en esta época que vivimos, volver atrás y poder decir las cosas con el nombre y apellido, ¿sabes? Pues me parecía una gozada, y te sentías libre ahí, ¿sabes? En su obra, ¿no? Cosa que, ¿sabes? Que no tenías... hablabais de la censura, quiero decir, yo creo que antes había una censura establecida y todo eso, pero ahora hay una censura de WhatsApps y de cosas de esas, y social, ¿sabes? Y dices, joder, podré decir esto, podré decir... Y Azcona daba gusto como eso. Yo simplemente metí la gubia en el óleo, ¿sabes? Y me lo pidió Julián cuando todavía la idea estaba un poco en el aire, y decía, quiero hacer esto porque además me parece que dentro de 2 años se cumple el 26, sí, el centenario de su nacimiento. Azcona, y nada más, y hice eso. Luego me alegré que a su mujer le habían gustado mucho. Sí, Susan es la viuda de Rafael, vive ahora en Nueva York, de donde es ella, la mujer de Rafael es norteamericana, neoyorquina, cerca de Nueva York, no exactamente de Nueva York, pero ahora vive en Brooklyn, y sí que es verdad que ya está muy pendiente y, en fin, creemos que están contentos, tanto ella como sus hijos, de lo que se ha hecho, pero sí a Susan le gustaron mucho los dibujos, le recordaban perfectamente y precisamente a las ilustraciones de las primeras ediciones, ¿no? Ahora que dices esto, ¿dónde se guarda todo el legado, todas las escrituras originales de Azcona? ¿Y nos podríamos encontrar con alguna otra novela sin editar? No hay legado, no hay archivo. El Mac lo vació Susan antes de marcharse a Nueva York. En el Mac aparecieron cosas, estarías tu carpeta de Echa 9 para futuros. Sí que estaba, en el Mac había, por supuesto, los proyectos nunca llevados a cabo de Rafael, sobre todo con Berlanga, que Sol Carnicero y yo hemos tenido la suerte de poder, Sol está ahí, que hemos podido trabajar durante tiempo. Son un número muy superior al de los que pudieron hacer, pero eso se conserva gracias a Berlanga, no a Rafael. Rafael no conservaba prácticamente nada, no hay un legado de Rafael, no hay un archivo de Rafael, no ha legado nada a ningún... Sí, la colección completa de Nuestro Cine, la revista de... El que decía que no leía críticas, que no tal... Nuestro Cine, que era la revista... era la revista sesuda, la revista de izquierdas, digamos, de cine de los años 50, 60, la tenía entera. Y un día me dijo mi hermano Daniel, que estará por llegar... está ahí. Me dijo, ¿sabes que en Filmoteca toda la colección de Nuestro Cine la ha cedido Rafael? O sea, la había cedido él, pero no hay nada. Sí cedió toda su biblioteca, la biblioteca de lectura personal de él y de Susan y de sus hijos en el Paso de La Habana, donde vivían. Esa biblioteca está íntegra en Logroño.
en la biblioteca Rafael Azcona, una biblioteca pública que lleva su nombre, y ahí está alojada, una biblioteca especialmente hecha para eso, pero no hay, y no hay muchos relatos, quiero decir, cosas que él escribió, pero no se sabe de más novelas que él hubiera escrito. Y te aseguro que, porque yo vi la casa poco antes de que ya no estuviera, eran 4, como se diría, 4 baldas, donde había 4 cosas, y un día su hijo Daniel, que vivió en Toulouse, me dijo, mira, quiero que veas lo que tengo de mi padre, pues en fin, todo lo que tengo de mi padre para que lo veas, eran 2 acetas, no había nada más. Sol y yo nos hemos enfrentado a 27.000 piezas de Berlanga. Sí, exactamente. Gracias, Sol. Eso sí, Rafael, en el archivo de Berlanga hay 70 cartas de Azcona a Berlanga. Algunas de ellas extraordinarias, de una emoción y a veces de una diversión, y que realmente dibujan la relación entre los dos, digamos, el negocio del cine y el trabajo, la profesión, quería decir más que el negocio, aunque los dos estaban muy preocupados porque las cosas tiraran para adelante, porque hay una carta de Azcona, desde Logroño, de las pocas veces que Rafael fue a Logroño, después de marcharse, y Rafael le escribe a Berlanga desde Logroño en el año 62-63, desde una cafetería legendaria de la ciudad, Los Leones, ya desaparecida. No me muevo de aquí hasta que se muera, pero va a tardar porque tiene un corazón alemán, decía, un corazón que parece alemán. Pero, oye, por fin Plácido, ¿se estrena o no se estrena? ¿Cómo va? He llamado a Barcelona a ver qué pasa, cómo va esto. O sea, la profesión, y Rafael era alguien muy preocupado por el dinero, por la profesión, por dignificarla, y también él había pasado hambre, las había pasado canutas en Madrid, y también en Logroño, pero bueno, por otras razones. Y entonces, aparte, el archivo más de Rafael más íntimo y más... Eso son las 70 cartas que hemos encontrado Sol y yo, más crismas de Navidad, los Berlanga, etcétera, pero no se conserva nada. De hecho, guiones inéditos, uno que hizo con Borau, acojonante, buenísimo, Las Hermanas del Don, sobre la prostitución rusa en España en los años 80, antes de que nadie lo contara, nunca me lo dio Borau, no me lo dio, él no lo tenía Rafael, o sea, él no tenía ningún apego sí guardaba críticas, las guardaba Daniel en Toulouse, algunas críticas de algunas revistas, pero no tenía... Guardaba algunas ediciones italianas de sus guiones y de sus novelas. Los muertos no se tocan, nene, tiene una edición maravillosa en Milán, de la principal Bompiani, de la principal editorial de los 60 en Milán, se publica I morti non si toccano, una traducción maravillosa de la novela por un traductor de Machado, de toda la editorial, la literatura de los 50 en España se traduce en Italia en Bompiani, y en Bompiani traducen a Rafael con esa novela. Pero él sí guardaba algún ejemplar de esa novela italiana, pero no tenía apego por... Él decía, sigo escribiendo poemas, sí, y un día no los encontré después de escribir, hasta que me di cuenta que se habían marchado a la carpeta de Hacienda en el ordenador. Y estaba en una carpeta de Hacienda. Se le iban ahí los poemas, pero no tenía más... no hay un legado. De hecho, la familia, Susan, Daniel, Bárbara, están muy pendientes de lo que encontramos, porque no hay... Fíjate, yo el cuarto guión, no lo sabía que se iba a titular que con el alma no puedo. Después de... Yo ese no llegué a leerlo, nunca, no lo conozco siquiera. Tú seguramente... Bueno, tú tienes guiones, en fin, de muchísimos directores que... Mira, te voy a decir una cosa. A mí me pasa lo mismo que a Rafael. Yo no guardo nada. Es más, para que hagas una idea... a mí a veces me piden para una película fotos de cuando yo tenía 18, 19 años y tal. No tengo fotos, solamente tengo fotos, es decir, fotos de rodajes, pero no tengo fotos personales. Tengo fotos de personajes, pero no tengo fotos mías. No guardo guiones. O sea, según termino un proyecto, tiro los libretos.
de vez en cuando, a lo mejor, aguantan conmigo a mi lado algunas reflexiones o algunos apuntes de determinado proyecto que se salvan de la quema. Pero yo, desde el día que descubrí que el acto de la mudanza era una liberación, yo soy todo lo contrario al síndrome de Diógenes. O sea, yo lo tiro todo. Hay que tener mucho cuidado conmigo, porque lo tiro todo. Todo, todo, todo. Y si no lo tiro, lo regalo. Y si no, pero no me gusta. Y si miras en mi ordenador, seguramente no encontrarás proyectos hechos. Encontrarás proyectos por hacer, por si acaso. Y en el momento en el que se tambalea un proyecto, que tal cual, lo tiro. No sé, yo creo que hay una cosa como de... Yo tengo verdadera... Esto yo le he hablado bastantes veces con Rafael también sobre esto, ¿eh? Es decir, Rafael era un tío que todos los consejos que daba eran caviar. Rafael adoraba la normalidad. La normalidad. Y de una manera nada impostada, porque luego hay mucha gente que imposta la normalidad, pero la normalidad para Rafael era sencillamente tomarse la vida como que uno hace un trabajo que puede ser guionista, director, actor, o lo que te puedas imaginar. Pero lo que uno tiene que hacer es no dejar de ir en el autobús, no dejar de ir en el tranvía, que tampoco se trata de tomárselo al pie de la letra, pero de alguna manera estar al cabo de la calle. Y para estar al cabo de la calle hay que andar al nivel de la calle. No puedes andar de alguna manera por encima, ni siquiera por debajo tampoco. Ese es yo creo que ese es el terrario donde metía a sus animalitos Azcona. Por eso es tan preciso. Por eso cada cosa que te dice, cada cosa que escribe, cada cosa que te cuenta, es realmente tan ilustrativa. Tú decías ahora, el pisito, el problema que hay con los pisitos. El problema que hay con los pisitos y con las personas mayores y hasta con el Bernabéu, cuando salen y dicen estos baldaos, que seguramente ahora no van en cochecito, pero de alguna manera tienen problemas para llegar a su casa porque finalmente yo creo que la sociedad evoluciona poco. Y gracias a autores como Azcona podemos seguir teniendo una radiografía veraz. Y si podemos no empañarla con otras cosas, es casi mejor. O sea, a mí no me sorprende que no queden más que cartas a Berlanga, sobre todo porque no me sorprende lo fetichista que es Berlanga, que hasta puede guardar unas cartas con Azcona. Pero algunas de fetichismo también, de fetichismo. Claro. Pero digo que en el fondo el coleccionismo es un poco algo que tiene mucho que ver con el fetichismo. A mí coleccionar no me gusta. No me gusta. Yo creo que yo de pequeño coleccionaba de todo. Y mi madre un día, cuando le dije que quería ser actor, me dijo, otra de tus colecciones. Y desde entonces no he vuelto a coleccionar nada. No he vuelto a coleccionar nada. Y tengo la sensación de que seguramente todo eso, pues a mí igual se me ha pegado de los buenos momentos y de las buenas enseñanzas de Azcona, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.